tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Qué tal estáis esta tarde? Bien, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, bien, pues antes de comenzar el tema que teníamos para esta tarde, las fiestas de otoño, bueno, pues me han pedido un poquito que cuente a ver cómo aterrizo yo aquí en la iglesia adventista. Porque, como os decía esta mañana, mi vocación era la de militar y en la vida militar era donde yo me estaba desarrollando. Y ocurre una cosa muy extraña, que cuando yo estaba allí de militar, hacía las cosas que me gustaban, me encantaban, pero después de muchos años de militar me encuentro con un versículo que dice así, se encuentra en Hechos 26, versículos 9 en adelante. Había un personaje que se llamaba Pablo, y dice así, pues también, dice Pablo, pues también yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Menudo personaje, ¿no? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Así era Pablo. Y después fijaos lo que dio de sí este Pablo. Esto lo leí muchos años después, porque mi vida corría allá en Puerto de Sagunto, donde os he comentado que estaban los Altos Hornos de Vizcaya. Y esta tarde, bueno, pues con Jarib, con Madi y Esther hemos ido a ver una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Begoña. ¿Y por qué hemos ido a ver esa iglesia? Porque el director de Altos Hornos de Vizcaya era de Bilbao e hizo una iglesia como la que tenemos aquí. Así que en mi pueblo tenemos otra iglesia, Nuestra Señora de Begoña, muy conocida por todos los porteños. Interesante todas estas cosas que pasan. Bueno, pues allí me crié yo y estaba destinado a ser pues funcionario o trabajador de la fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, pero a mí aquello no me iba. De manera que como yo no tuve la suerte, el privilegio de nacer en una casa adventista, pues entonces allí no había educación, no habían valores, eran de diferente manera. Y entonces, en aquellos años, bueno, pues yo crecí y en la escuela pues nadie nos formaba en valores, como decía, y entonces en todo esto de la educación sexual no sabíamos nada, lo teníamos que aprender todos nosotros. ¿Y a quién le pedía consejo? A mi primo Valentín, que tenía 2 años más que yo. Yo tenía 8, él tenía 10, él me iba, después yo tenía 10, él tenía 12 y él me iba educando de cómo era todo aquello. Total, que a los 17 años mi esposa Rosy se queda embarazada, 17 años. Y a los 17 años nos casamos. Y claro, en aquellos tiempos estaba el general Franco y había que cumplir con el ejército, había que cumplir con el deber de hacer el servicio militar. Yo acabé preu, estaba estudiando en primero de físicas, pero tenía que ir al ejército, así que
Ya casado con una hija, Rosana, pues me fui voluntario al ejército pues para tener que cumplir el servicio militar. Y allí, bueno, pues entro en el servicio militar y empiezo a desarrollarme allí como soldado, y aquello me gustaba, aquello me iba. De manera que cuando hice el CIR, en el campamento de instrucción de reclutas, hice el CIR allí, pues me arrestaban, luego pasé ya al cuartel de infantería, y una vez que estaba allí me seguían arrestando porque era bastante juerguista. Y allí el cabo, que me veía juerguista, dice, ponte ahí delante. En todos los cuarteles de infantería hay una frase de Calderón de la Barca, que fue soldado de infantería. Y entonces, cuando te arrestaban, te ponían allí delante de aquella frase y tenías que permanecer firmes durante 2 horas allí delante. Y allí entonces no teníamos más remedio que leer aquello. Y allí ponía, aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el trato, la cortesía, la bizarría, honor y fama son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Calderón de la Barca, soldado de infantería. Eso se me quedó a mí ahí metido. 2 horas allí. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y ahí estaba yo. Digo, ahora ya a obedecer. Hice el curso de cabo. ¿Y qué le hacía yo a los soldados que pasaban por allí? Al monolito. A leer la frase de Calderón de la Barca. Y a mí aquello me gustaba. Ascendí a cabo primero. Y de cabo primero ya tenía las funciones que hacían los sargentos. Así que con 18 años ya era cabo primero y tenía una compañía de 90, 100 hombres que me obedecían a mí. Un chaval de 18 años. Yo me levantaba ahí por la mañana, sargento de semana, y a todos, al toque de Diana, estaban allí todos. Atentos, fin, ¡ey! Y todo robado. Derecha, ¡ey! Todo robado. Todos me obedecían. Me amaban tanto que me obedecían. Y aquello de, bueno, cada vez estaba yo más pletórico. Y dije, pues yo tengo que seguir. Pues a la Academia de Infantería en Toledo, sargento. ¡Buah! Y una vez sargento, ya salió el primer curso para suboficiales de piloto de helicóptero. Allí estaba yo. El primer curso, el primero allí. Era una maravilla. Aquello era lo más feliz del mundo. ¿Por qué? Era sargento, tenía una boina éramos de unidades especiales, de helicópteros, piloto, una pistola, un traje, bueno, aquello era... Y además me gustaba hacer las cosas bien. Y mis oficiales, mis compañeros, me decían, Moliner, van a venir reclutas, así que tú vas a ser el encargado de aleccionar a estos reclutas. A sus órdenes, mi capitán, mi teniente, a sus órdenes. Aquí voy a estar yo, no se preocupe. Y allí íbamos, pam, 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 bueno, aquellos salían soldados de maravilla. Pero llegó un día uno. Viene el cabo y me dice, mi sargento, hay un soldado que dice que mañana él no puede hacer instrucción. Digo, ¿y por qué no puede hacer instrucción? ¿Y por qué es sábado? Digo, ¿qué me dices, hombre? ¿Qué me dices? Dice, sí, ya ha dicho que él no hace instrucción, que me venga a ver. Total, que viene el soldado, a la orden de usted, mi sargento. Mire, yo soy adventista del 7º día y entonces yo tengo que obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios me dice de que los sábados yo tengo que ofrecérselos a Él. Él me dice que yo descanse para Él, que corte toda relación y que tenga... Y yo decía, para, esto es el ejército, muchacho.
Yo soy tu sargento. Y si yo te digo que vienes, tú vienes. Si te digo que vas, tú vas. Esto es así. Mi sargento, no puedo, porque yo tengo aquí unos documentos de mi pastor. ¿Conocéis a Daniel Basterra? Pues ahí estaba el documento de Daniel Basterra, que decía que este chico pues tenía todo a su favor, y ya estábamos en 1980, 81, y ya Franco había fallecido en el 75, y estaba ya la democracia, y que ahí había que... Y yo decía, ¿qué democracia, ni qué historia aquí? ¿De qué va? Total, que voy al capitán y le digo, mi capitán, ha venido un soldado que dice que es dentista de no sé qué día, yo no sé qué me ha contado, y que dice que no hace instrucción. ¿Y eso cómo es? Digo, pues no lo entiendo. Digo, claro, yo no quiero volver otra vez a instruirle. Yo tenía un consejo de guerra porque otro soldado me desobedeció, nos liamos allí a mamporrazo, se fue al hospital, bueno, y me caían 3 años por abuso de autoridad. Total, que yo no quería volver otra vez a hacer estas cosas. Y dice el capitán, tranquilízate, Moliner, vamos a ver esto cómo es. Bueno, se lleva al gabinete jurídico, al cabo del rato vuelve y dice, Moliner, sí. Dice, mira, este soldado tiene todo el derecho a descansar en sábado. Digo, ¿cómo? ¿Que va a descansar el sábado mientras toda la sección de reclutas van a hacer aquí instrucción? Sí, señor. Y a mí aquello era un espíritu santo que tenía aquel soldado contra otro espíritu mío, que aquello no era santo, ni era nada de esto. Así que lo que hago yo, ¿qué es? Lo llamo al soldado, soldado Martínez, venga usted para acá, a la orden, mi sargento. Digo, tome, mañana usted descansa. Ah, pues muchas gracias, mi sargento. Digo, gracias. El domingo te esperamos aquí, 4 cabos y yo, para hacer cada cabo 1 hora y tú haciendo instrucción. A la orden, mi sargento, ya el domingo no pasa nada. Total que el domingo llegaron ya los cabos, 4 horas con aquel soldado Martínez, y llega el soldado Martínez, a la orden, mi sargento, se ha cumplimentado su arresto. ¿Ordena alguna cosa más? Digo, ¿qué hacemos el próximo sábado? Dice, pues descansar, ¿no? Yo digo, ¿descansar? ¿Vas a otra vez el domingo otras 4 horas? Dice, mire usted, mi sargento, yo soy un ciudadano español y yo quiero cumplir con mi patria, como me dice el Señor. El Señor me dice, obedece a las autoridades. Yo quiero cumplir con mi patria. Yo de mi vida entrego 1 año y yo lo quiero entregar. Y aquí tengo que pasar lo que tenga que pasar. Pero yo a mi Dios le debo el que tengo que obedecerle. Yo decía, este tío me... Pues a limpiar letrinas. Y ahí, limpiando. Bueno, las compañías eran, pues eso, de 80, 90 hombres allí, las letrinas allí, a fregar las letrinas. Volvía. A la orden, mi sargento, se ha cumplimentado el arresto. ¿Y qué? Lo del sábado... Pero, mi sargento, vamos a ver, usted tiene que entender de que yo tengo una autoridad superior, que yo amo y quiero, y yo lo tengo que obedecer. Háganme lo que me hagan aquí. Yo decía, y este tío tenía más valores que yo, era mejor que yo, y yo eso no lo podía soportar. Así que todos los días estaba arrestado, boina mal puesta, 2 días, botas sucias, 2 días, botón mal abrochado, 3 días, y así estaba el hombre que no salía de allí. Y yo decía, ¿y este qué hará los sábados aquí arrestado? ¿Qué hará? Y mandaba un cabo, persigue aquí, mira a ver, vigílame a este, a ver qué hace los sábados. Porque los sábados estábamos sin instrucción, estábamos ya por la tarde, los viernes acabábamos a veces, salía este y me venía al cabo y apuntaba todo. A la orden, mi sargento, se levanta por la mañana, coge el libro negro, libreta, lápiz, se va.
pasea debajo de los naranjos, vuelve, pasea otra vez, se sienta debajo naranjo, abre el libro negro, abre libreta, mira hacia arriba, ojos cerrados, baja. Digo, ¿y así se pasa los sábados? Dice, sí. Se va al comedor, come, vuelve, se echa la siesta, coge el libro negro, coge libreta, se va, pasea. Yo digo, madre mía, estos tíos. Y ahí me tenía loco. Yo decía, tengo que pillarle en algo, en algo. Así que yo también hacía de vigilante. Y entonces él estaba en la torre de control, porque él era el que controlaba nuestros vuelos también. Teníamos un sargento controlador, pero él ayudaba a todo esto. Era un tipo listo. Y yo entonces estaba allí cuando no tenía nada que hacer o se perdía allí dentro porque no quería cruzarse conmigo, porque cada vez que se cruzaba conmigo, cataplas, le daba. Así que voy para allá. Yo le decía a mi esposa, le decía, nena, hay un soldado en el cuartel que me vuelve loco. Hace todo lo que le digo, todo, y además sin protestar, obediente, el tío siempre firme. ¿Qué hago yo ahí? Y decía, habla con él. Y se lo dices, que hable yo con él. Sargento, piloto, hablando con un soldado recluta que ha venido, pero... Y decía, pues sufre. Y sufría. Yo decía, estas mujeres siempre tienen razón, las mujeres. Bueno, casi siempre, ¿no? Yo decía, tenía que hablar con él. Total, que subo ese día a la torre y entonces llegando donde él estaba, escucho un sonido musical. Digo, ¿eso qué está haciendo aquí este tío? Abro la puerta y había unas maquinitas calculadoras que le dabas a un clic y en vez de los números tenían notas musicales. ¿Os acordáis, no? Los más veteranos. Y allí estaba él, y lo veo, me ve. A la hora de mi sargento. Digo, ¿qué haces? Dice, es que estoy ensayando himnos musicales para tocar en la iglesia. Digo, ¿himnos musicales? Digo, ¿que tú sabes tocar el piano, música? Dice, sí, me enseñaron en casa, también en la iglesia. Digo, nena, también sabe música. ¿Sabe música? Habla con él. Digo, voy a hablar con él. No puedo yo hablar con él. Y volvía otra vez a perseguirlo. Llegó otro día, entré de sargento de cocina. Entro de sargento de cocina y una vez que ya estaba allí, bueno, pues sargento de cocina lo que hace era comprar comida para 600, 700 soldados. Y entonces, bueno, pues íbamos allí al mercado, a Mercasevilla, comprábamos de todo y tal, y entonces tenía un maestro cocina, yo le daba a él la comida y entonces él la hacía, y entonces, bueno, pues comían los 600 soldados. Y allí en Sevilla hay un plato muy exquisito, que es el cocido andaluz, muy bueno. Patatas, legumbres, pero tocino, chorizo, que le da sabor al tema, ¿no? Muy bueno el cocido. Y entonces yo hacía, bueno, pues allí la preparación de la comida la hacía, yo le proporcionaba los alimentos y cuando ya estaba toda la cocina, todo el plato preparado, entonces servían allí y habían mesas de 10 soldados cada uno. Y entonces yo iba por allí, paseaba a ver cómo estaba toda la comida y tal, y allí estaba el soldado Martínez. Y yo me acerco donde él estaba, él me veía, bajaba, estaba allí, soldado Martínez, me veía, ¡guau!, a la hora de mi sargento. Digo, ¿qué pasa, que no te gusta la comida que hace tu sargento? Dice, mi sargento, yo tengo que decirle una cosa. La comida que usted hace es fantástica, fabulosa. Mis compañeros me dicen, cada vez que entra el sargento Moliner comemos mejor y comemos más. Me llevaba menos dinero que mis compañeros, pero daba bien de comer, ¿no? Que era el tema. Y entonces, él tenía allí su ensalada, tenía allí su levadura de cerveza, su germen de trigo, que yo lo conocía porque en casa mi esposa también era muy vegetariana y esas cosas las conocía yo. Dice, pero es que, mi sargento, esto del cocido está bueno porque la gente
pero es que en mi casa me han enseñado a ser vegetariano. Nena, es vegetariano también. ¡Habla con él! Yo no puedo hablar con él. Bueno, total, que aquello era imposible pillarlo. Digo, ya la última que me queda es una revisión de taquillas. Ahí tiene que tener algo raro, porque en aquellos tiempos, 1980, recordad, ETA estaba matando a muchísima gente y ahí los militares pues iban cayendo 1, 2 diarios, estaba la cosa mal. Entonces, en la revisión de taquillas lo que hacíamos era pues ver si había pornografía, si habían cosas de los comunistas o se habían robado algún cartucho, alguna bala, alguna cosa de esta. Entonces mirábamos esto de vez en cuando. Total, revisión de taquillas. Compañía, el sargento, todo el mundo de pie allí. Revisión de taquillas, se ponían todos delante de su taquilla y entonces abrían las taquillas y no podían moverse. Y allí iba yo y miraba las taquillas, tal cual, por la del soldado Martínez. Llego allí, oye, aquello era una maravilla, tenía todos los trajes colgados allí perfectamente, calzoncillos, camisetas, calcetines, botas. Digo, madre mía, lo tiene todo este. Pero había un libro negro allí. Y le cojo el libro, digo, ¿y esto qué es? Y me dice, mi sargento, esa es la Biblia, ese es mi libro diario, es lo que yo leo diariamente. Yo todos los días le pido a mi Señor, a mi Dios, le pido que el Espíritu Santo pueda llegar a su corazón y que me pueda comprender un poco, porque si aquí hay verdaderamente un personaje que vale la pena investigar y saber quién es, ese es Jesús. Y yo le decía, personaje, los personajes, los grandes estrategas son pues eso, pues Julio César, Napoleón, Rommel, pero este que dice que si te dan en la mejilla derecha pongas la izquierda, este que dice que hay que amar a los enemigos ni agua, esos hay que machacarlos. Dice, pues ese mi sargento es el que a usted le abriría la mente para que pudiera aceptar las maravillas que tiene Jesús. Me estaba predicando allí. Cuando yo me di cuenta que me estaba predicando y toda la compañía estaba diciendo... Cuando yo me di cuenta allí digo, ay, este tío me está predicando y ya... ¡Ras! Le tiro la Biblia allí encima de la cama, digo, se acabó la revisión. Y salí salí muy mal. Ya dije, mira, no puedo, ya con este no puedo, me es imposible. Total que ya lo dejamos, yo ya casi me olvido de él, porque ya no podía con él. Aquel hombre era una persona digna de imitar, era mejor que yo no podía eso llevarlo para adelante. De manera que en esta vida, mis queridos hermanos, no hay casualidades. Un día me voy con mi esposa a comer en un restaurante, Torre del Oro, al lado del Guadalquivir, muy romántico todo, por la noche, encendidas las velas, los barquitos pasaban, aquello era una maravilla. Le dije, bueno, nena, vamos a comer aquí, vamos a cenar, restaurante, cenamos, nos sentamos allí, y no hay casualidades en la vida, Dios lo tiene todo previsto. ¿Sabéis quién entró por la puerta con su novia? El soldado Martínez. Cuando yo lo veo allí, a mí se me abrieron los ojos. Y dije, nena, hoy vas a conocer al soldado Martínez. Al místico, yo le llamaba místico. Hoy vas a conocer al místico. Pero, nene, ¿qué? Digo, ha entrado por ahí, ahora verás, espera. Soldado Martínez, el que entraba con su novia al mejor restaurante romántico que había allí en el Guadalquivir, y entra con su novia, y oye a un tío que dice, el soldado Martínez, vámonos de aquí. Se piró. Digo, esto es una insubordinación. Soldado Martínez. Y ya escuchó, bueno, y al restaurante allí, ¿quién es el soldado Martínez? ¿Quién es? Y ya se pone allí, en aquellos tiempos
y se podían vestir de paisano, pero siempre estaban a mis órdenes, todos los que estaban. A la orden, mi sargento. Digo, ¿qué haces por aquí? Dice mi sargento, este fin de semana ha venido mi novia a verme, que tenía permiso porque lo hacía todo bien. Digo, no, ya sé que tienes permiso. Ya ha venido mi novia a verme. Y yo pues vengo a cenar con ella, pero mi sargento, no se preocupe, usted cene tranquilamente que nosotros no digo de eso nada. Tú te quedas hoy a cenar conmigo. Mi sargento, por favor, digo, es una orden, a la orden, mi sargento. Y allí estuvimos los 4 cenando. Barman, venga usted para acá. Y viene el barman. Bueno, aquí pido yo. Unas gambitas, unas cigalas, pino blanco, frío. Y ahí estaba el soldado Martínez que dice, mi sargento, usted sabe que yo estas cosas ni las como ni las bebo. Digo, ¿lo ves, nena? Así toda la mili. Él es, pues nada, ¿qué? Una tortillita a la francesa, agua, sí, una tortilla a la francesa, agua y que esto, decía, pensaba que acabe pronto esto porque si no, total. Bueno, estuvimos allá hablando, mi esposa habló con él, yo estuve hablando con su novia y él no quería dirigirse a mí para nada, bueno, aquello no. Total, que bueno, ya acabamos, Rosy, pues entonces dijo, vaya, pues este chaval es majo, este no es, digo, ya te digo que es majo, si es un tío que tiene unos valores, unas cosas que no, total, que ya nos despedimos, a la orden de mi sargento me retiro, marcha, y ya se fueron, y entonces este soldado se licenció, acabó su mili y se fue a su pueblo, se fue a Vigo. Y entonces yo, bueno, pues estaba allí siguiendo de sargento, volando, todo muy bien, y vienen las vacaciones las vacaciones en el ejército, un mes de permiso. Así que mi esposa y mis 2 hijos nos vamos de Sevilla a Puerto de Sagunto, Valencia. Y cuando llego yo allí a Puerto de Sagunto, no han venido aquí ya los chicos y tal, y me dice mi cuñada, oye Molly, hay unos maestros muy majos que nos han invitado a comer, estamos recibiendo unos cursillos porque han puesto un colegio muy majo ahí en el monte. Digo, ¿un colegio? ¿Qué colegio es ese? Colegio Adventista. Digo, ¿cómo? ¿En mi pueblo? Dice, sí, son muy majos. Digo, la madre que va, yo miraba y decía, esto ya no es normal. Total que, digo, vamos a cenar con ellos, venga, vamos a cenar. Total que allí estaban los profesores, estaba el anfitrión, llegamos allí, mi cuñada, los varios profesores, nosotros nos sentamos allí y dice el anfitrión, que estaba allí en la Paco Domènech, no sé si alguno de vosotros conoceréis a Paco. Si me permite, antes de cenar, vamos a hacer una oración. Digo, madre mía, estos son iguales. Esto, bueno. Y entonces hizo una oración. Señor, te pido porque esta cena, estos alimentos los bendigas, porque tenemos aquí a gente fenomenal, maravillosa. Ya han venido unos amigos de Maribel, mi cuñada, que viene de allá del ejército, que los helicópteros que él pilota no caigan, que aquello haya paz por allí, y empezó a hacer una oración que digo, oye, se ha acordado de mi familia, de mi oficio, de mi profesión, gente maja. Y entonces allí ya, amén, empezamos allí a comer y empezamos a hablar. Y entonces, bueno, pues nosotros como adventistas, pues yo tuve un soldado que era adventista. Ah, sí, ¿qué tal? Digo, se lo pasó muy bien. Muy bien. Pues oye, pues me alegro. Digo, hombre, ya le digo. Y me dice, ¿a usted no le gustaría estudiar la Biblia? Digo, ya estamos otra vez con las mismas historias. Y le digo, nena, estudiamos la Biblia a ver qué dice. Bueno, a mí no me importaría, está bien. Digo, vale, vamos a estudiar la Biblia, a ver qué pasa. Muy bien. Pues mañana empezamos. Total que, bueno, nos subimos al colegio
Daniel 2. La historia de este mundo. Yo cuando leía, a mí me gusta mucho la historia, cuando leí aquello dije, pero ¿cómo es posible que éste sepa lo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa? ¿Cómo es? Pues dice, porque es profeta. Digo, pero si lo escribió en el año 6 antes de Cristo, ¿cómo? Digo, porque es profeta. Digo, yo voy a enterarme de esto, a ver. Me fui a la biblioteca, empecé ahí a estudiar y efectivamente digo, este se lo sabe todo. Este Daniel. Y le dije, Paco, yo podría estudiar un poco más. Claro, mañana otro estudio. Pues venga, otro estudio. Y claro, allí empezó a hablarme del quinto reino, esa piedra desgajada del monte, que es un reino que no tendrá fin, que nadie vendrá a sustituirlo, el reino de Dios. Y me presentó a Jesús, ese personaje del que hablaba aquel soldado. Y aquello fue algo maravilloso. ¡Buah! Cuando yo escuché de boca de Paco Domènech esa sensibilidad que tenía Jesús con los demás, allí nos enamoramos. Y dije yo, ¡buah! Esto sí que es una maravilla. Y allí me enamoré yo de Jesús. Durante todo el mes estuvimos estudiando, yo empecé a leer El deseo de todas las gentes, El conflicto, empecé a leer Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquello fue algo fantástico, maravilloso. Oh, fantástico. Pero el mes se acabó y yo tenía que volver junto con mi familia a Sevilla, otra vez al cuartel, a formar más reclutas. De manera que vamos para Sevilla y ahora le digo a mi esposa Rosy, digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, bueno, pero ¿tú crees en Jesús que nos han presentado? Pues yo sí, pero ¿qué vamos a hacer allí? Dice, pues Dios proveerá, ¿no? Yo la miraba y decía, ¿pero tú crees que va a pasar algo? Y dice, hombre, algo tendrá que pasar. Digo, vaya, sí que le ha dado también bien a ella, ¿no? Y bueno, total que llego a Sevilla, a la mañana siguiente me presento, a la orden de mi comandante, se presenta el sargento Moliner, que ha finalizado sus 30 días de permiso, ya me reincorporo al cuartel. Ah, pues muy bien, Moliner, pues venga, a formar reclutas, a volar, a tal, todo muy bien. Cuando bajo del despacho del comandante, mis hermanos, no hay casualidades en este mundo, ¿vale? Bajo y mis amigos me estaban esperando. Hola, Moli, ¿qué tal? Pues yo era el capitán de la banda, era cuando salíamos, yo era el que iba, oh, Moli, ya estás aquí, vamos a hacer esto, lo otro. Y dice, te tenemos preparado una sorpresa fantástica. Digo, una sorpresa, algo fabuloso, que a ti te va a gustar. Digo, ¿y qué es? Ha venido otro de los del sábado, de esos que a ti te gusta darles. Y digo, vamos a ver. No me digas que hay una adventista. Sí, te lo hemos dejado ahí en bandeja para que le metas como al otro. A este le conocéis. Este es Javier Ortega, no sé, de aquí de Baracaldo. A este lo conocéis, que os cuente. Total que yo cuando oigo aquello, entro de guardia, porque nada más venir entramos de guardia, estamos allí. Y ya por la noche, el soldado Javier Ortega que se presenta al sargento Molineri, estaba recién llegado. Y llega allí, madre mía, y el sargento dice, ten cuidado con ese que te va a dar. Y estaba el hombre, ay, madre mía, que verás tú. Total, que llega allí, a la orden, mi sargento, soy el soldado Javier Ortega, usted me ha llamado. Sí, señor. ¿Tú eres adventista? Sí, siéntate. Se sienta allí, háblame de Jesús. Y dice, ¿qué? ¿Tú eres adventista? Sí. Háblame de Jesús. Bueno, pues Jesús iba por aquí, por allá. Yo le preguntaba, él decía, las 10 de la noche, las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, las 4, las 5, yo ahí preguntando, él diciendo. Y él decía, mi sargento, que mañana a las 7, bueno, dentro de un rato a las 7 tengo instrucción. Digo, tú eres adventista, predica el Evangelio. Sus órdenes. Y ahí estuvo el chaval hasta las 6 o 6:30 hablándome de Jesús. Digo, mira, yo es que te debo algo. Dice, ¿a mí?
Digo, yo me porté tan mal con otro soldado que tuve aquí, que aquel lo machaqué. Digo, yo quiero redimir mis penas y todo lo que yo tengo de parte de Dios, porque yo te tengo que hacer a ti lo que sea para redimir mis penas, porque el otro se llama Óscar Martínez Lourido, de Vigo. Él está en Vigo ahora. Bueno, total que él, bueno, pues no se preocupe, que aquí, digo, tráeme a 2 hermanos de iglesia que me sigan dando estudios, porque yo quiero seguir estudiando. Ah, pues sí. Bueno, pues vinieron 2 hermanos, estuvimos estudiando, y claro, cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, ahí hay cambios, y cambios profundos, porque el Señor te pone en ese valle de la decisión y tú tienes ahí 2 caminos. ¿Qué 2 caminos podía yo elegir? Bueno, pues el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la maldición o el camino de la bendición o el de la maldición, y yo tenía que elegir. ¿Y qué hago? Bueno, pues me preparo para seguir matando, me preparo para matar gente en esto del ejército, o me preparo para poder dar vida, amor, esperanza a la gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Bueno, pues al final de los estudios dije, lo dejo todo y me voy a poner a estudiar. Voy a poder estudiar, y yo quisiera seguir siendo soldado porque lo soy, pero me cambio de ejército. Yo tengo que ser del ejército del Señor, del ejército de Jehová. Tengo que serlo. De manera que estando allí en Sevilla, pasó un hermano de la iglesia de Vigo y le dije, oye, allí en Sevilla, en Vigo, hay un hermano de iglesia que se llama Óscar Martínez Lourido. Sí, claro, está allí él. Digo, ¿tú le puedes decir que me llame, que yo quiero hablar con él? Sí, yo se lo diré. Bueno, llego allí y me llaman y me dicen que no quiere hablar con usted, que lo llame usted. Ay, digo, bueno, ser manso y humilde, ¿no? Digo, yo tengo que hablar con él. Hola, buenos días, sí. ¿Vive ahí Óscar Martínez? Sí. Mire, yo le llamo de aquí de Sevilla. Yo de Sevilla no quiero saber nada. Nada. Bueno, pues entonces, que yo quisiera, ¿no?, hablar con... Que soy yo, Óscar Martínez, pero yo de Sevilla digo, mira, Óscar, soy el sargento Moliner. Ya me extrañaba a mí que me llamara. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que quiere? Digo, mira, a ti te escogió el Señor para darme el Evangelio. Eres testigo del Señor para darme el Evangelio. Y la semana que viene nos bautizamos, mi esposa, mi hija y yo, en la iglesia donde tú estuviste, en Sevilla. Y a mí me encantaría, Óscar, que vinieras, porque te lo debo todo. ¿Hay alguien? Sí, mi sargento. Eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Digo, pues te espero en Sevilla el viernes. Estarás en casa y luego ya el sábado pasaremos a la iglesia, iremos allí y allí verás el bautismo. Por supuesto que voy. Ese viernes no había móviles ni había nada, yo estaba allí esperando en la estación de Cádiz, donde allí venía el tren, y allí empecé yo a ver gente que salía y digo, ¿pero dónde estará este? ¿Dónde está? ¿Habrá venido? ¿No habrá venido? Y ya por fin, el último, no quería salir. Cuando hablas con él, dice, no quería salir de allí, no me atrevía dice, igual está ahí. Total, que ya al final sale y yo lo vi allí. Dije, ¡guau! Después de 5 años, allí estaba. Allí estaba mi ángel salvador. Allí estaba aquel hombre. Total, que antes se podía pasar allí a los andenes, él baja con su mochilita, su máquina de fotos, y entonces él
se va acercando, yo también, nos acercamos, íbamos mirándolo, nos mirábamos los dos a los ojos, y de momento allí, ¡buah!, nos fundimos en un abrazo. Ese abrazo tan maravilloso, empezamos los dos a llorar allí, en medio del andén. Y le dije, Óscar, estoy emocionado porque este abrazo es un abrazo a Jesús. Tú me has traído hasta aquí. Y él me dice, hoy he entendido a Dios. Digo, ¿qué me dices? Hoy lo he entendido. Dice, yo estaba peleado con todo el mundo. Estaba peleado con mi familia, me peleé con mi novia, me peleé con la iglesia, me peleé con mis padres y me peleé con Dios. ¿Yo qué hacía aquí en Sevilla? ¿Qué pintaba yo aquí en Sevilla cuando tenía mi carrera en Barcelona de médico? ¿Qué pintaba yo aquí haciendo estas cosas en Sevilla? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y estaba enfadado. Y dice, oye, entiendo yo el por qué. ¿Entonces tú? Digo, sí, lo dejo todo porque tú me enseñaste a ser un hijo de Dios. Tú me enseñaste a mí los valores, me enseñaste cómo es Jesús. Y yo estoy enamorado de él. ¿De verdad? ¿De verdad? Total, que fuimos a casa, estuvimos allí hablando hasta las 3 de la mañana, luego ya nos levantamos, nos fuimos allí a la iglesia y allí empezó a tomar fotos. Él lo veía y no se lo creía, decía, pero ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que hubiera gente que castigándoles en todas las sinagogas, decía Pablo, los forzaba a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, cuando los mataban él consentía? Así hemos sido muchos, muchos. Pero el Señor sé que también me escogió a mí para esta misión, pero me dijo como a Pablo, tú lo que tienes es que instruirte, aquí te instruyes, estudias bien, en el Sanedrín aprendes bien todo, que tengo un plan para ti, solamente que tú tendrás que decidir. Y en ese camino a Damasco él decidió. Instrúyete en esa obediencia, en esa disciplina, en esa manera de ser, porque vas a un pueblo que les vas a tener que enseñar cosas, porque yo quiero tenerte como un instrumento mío. Y así que el Señor me eligió. Y a partir de ahí, pues estuve en el seminario de Sagunto 3 años, 1 año en Argentina, en Entre Ríos, allí. Acabé después, bueno, pues ya estuve volando también algunas horas para hacer algo de dinero, y luego ya me contrata la iglesia para estar de pastor de distrito allí con los jóvenes en Alenza. Luego ya estuve en Vallecas, luego me pasaron después a Castellón, Puerto de Sagunto, Zaragoza, vuelta otra vez a Alenza, La Unión, y un día se les ocurre jubilarme. Pero yo no puedo estar jubilado. Así que vuelven otra vez y me dicen, bueno, Molly, ya que estás jubilado y estás ahí, ¿no podrías estar unos años, un tiempo con la iglesia de Castellón? Ah, pues venga, total, que sigo en la iglesia de Castellón, pero bueno, sirviendo a las iglesias cuando me invitan y dando a conocer, bueno, pues este tema tan interesante del santuario, que es lo que más me agrada y lo que me gusta, mostrar a Jesús a través del santuario. Así que, mis hermanos, esta es la historia, una historia más de lo que muchos pues también tendréis. Pero es una historia bonita que cuando nos juntamos, Óscar y yo, nos juntamos y decimos, vamos a predicar por ahí. Nos invitan de todos los lados y yo les cuento mi testimonio, pero él cuenta el suyo. Y cuando él cuenta el suyo, yo lo miro y digo, Óscar, dice, ¡buah!, así y más que no cuento. El hombre es un fenómeno. Óscar y yo, bueno, pues hemos hecho mucha amistad. También he hablado a veces con Javier, que nos encontramos de vez en cuando por ahí. Y gracias a ellos hoy estoy aquí. Y gracias a Jesús, que un día murió, les enseñó a ellos cómo transmitir a los demás ese amor que un día ellos también tuvieron. Así que este es mi testimonio y este es mi deseo y oración para todos,
porque hemos de dar testimonio allá donde vayamos. Y a veces no entenderemos a Dios, pero siempre Dios tiene una solución. Dios tiene un propósito que a veces no lo entendemos hasta que pasa el tiempo, pero cumplir siempre con lo que dice el Señor, y eso la gente se les queda grabado y tienen que luchar contra el espíritu, tienen que luchar para que se pueda cumplir aquello por lo que el Señor envió a ese instrumento que somos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, voy a beber un poco de agua, que uno se emociona con todo esto cada vez. Tocamos un himno, una pieza de violín y seguimos con las fiestas de otoño, que es a lo que hemos venido, pero claro, me han pedido que cuente esto, pero siempre viene bien, ¿de acuerdo? Tocamos un momentito una pieza y seguimos.